Hola a todos, mi nombre es Beauty Benavides y junto con mis compañeras del grupo Melanie Guillén, Leonidas Hidalgo, Nayeli Joana Mero, Néstor Zambrano, Alexis Vélez, Edwin López, Luis García y Luis Gerardo Santana, les vamos a hablar un poco sobre la química de la vida, sus principales compuestos orgánicos y las principales características de cada uno. Este video es presentado por el grupo número 2 de la clase de biología coordinada por la doctora Aleima Vázquez Medina. Comencemos. La química de la vida, compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son aquellos en los que los átomos de carbono se unen entre sí mediante enlaces covalentes para formar el esqueleto o cadenas carbonadas de moléculas. Los compuestos orgánicos se llaman así porque durante mucho tiempo se pensó que solo era producido por órganos vivos. Los compuestos orgánicos son extraordinariamente diversos y se puede identificar 5 millones. Los principales compuestos orgánicos son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Átomos de carbono y moléculas orgánicas. El carbono tiene propiedades exclusivas que permiten la formación de las cadenas carbonadas, grandes y complejas moléculas esenciales para la vida. El átomo de carbono es el más apropiado para formar las cadenas carbonadas de las grandes moléculas debido a que en los enlaces son más fuertes y no se rompen fácilmente. Los enlaces de carbono no se limitan solo a enlaces sencillos. Dos átomos de carbono pueden compartir dos enlaces de electrones formando enlaces dobles. Los isómeros tienen la misma fórmula molecular pero diferente estructura. Los compuestos con la misma fórmula molecular pero estructura diferente, por tanto, con propiedades distintas se llaman isómeros. Los isómeros no tienen propiedades físicas o químicas. Existen tres tipos. Primero, isómeros estructurales. Los isómeros estructurales son compuestos que tienen en el arreglo o disposición sus enlaces covalentes. Los isómeros geométricos son compuestos idénticos en el arreglo o disposición de sus enlaces covalentes que difieren en la configuración espacial de sus átomos o grupos de átomos. Y por último, los enantiómeros son pares de isómeros que tienen imágenes especulares uno al otro. Carbohidratos. Los azúcares, los almidones y la celulosa son carbohidratos. Los azúcares y los almidones sirven como fuentes de energía para las células, mientras que la celulosa es el componente estructural principal de las paredes que rodean a las células vegetales. Los carbohidratos se componen de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, en proporción aproximada de un átomo de carbono por cada 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. El término carbohidrato, que significa hidrato de carbono, refleja la proporción 2 enteros de hidrógeno a oxígeno, que es la misma presente en el agua. Los carbohidratos pueden contener una unidad de azúcar, es decir, monosacáridos, 2 unidades de azúcar, disacáridos o muchas unidades de azúcar, polisacáridos. Los monosacáridos son azúcares simples. Por lo general contienen de 3 a 7 átomos de carbono. En un monosacárido, todos los carbonos, excepto uno, están unidos a un grupo hidroxilo. Este carbono único presenta un enlace doble con un átomo de oxígeno, constituyendo un grupo carbonilo. Si el grupo carbonilo está en el extremo de la cadena, el monosacárido es un aldehído. Si el grupo carbonilo está en cualquier otra posición, el monosacárido es una cetona. Por convención, la numeración del esqueleto de carbono o cadena carbonada de un azúcar comienza a partir del grupo carbonilo terminal o con el carbono más cercano al extremo del carbonilo de la cadena abierta. En la figura 3 sectos de los monosacáridos se muestran las estructuras de las cadenas 2D, de las triosas de 3 carbonos, de las pentosas que son de 5 carbonos y las hexosas que tienen 6 carbonos. Aunque es común mostrar a los monosacáridos de esta forma, las pentosas y las hexosas se representan con más precisión como estructuras en anillo, es decir, en cadena cerrada o cíclica. Los disacáridos están formados por 2 unidades de monosacáridos. Un disacárido, es decir, 2 azúcares,
Consiste en dos anillos de monosacáridos, unidos por un enlace glucosídico o glicosídico, que consta de un oxígeno central unido covalentemente a dos carbonos, uno en cada anillo. En la figura 3/8, el enlace glucosídico de un disacárido en general se forma entre el carbono 1 de una molécula y el carbono 4 de la otra molécula. El disacárido maltosa, que es azúcar de malta, consiste en la unión de dos unidades mediante un enlace covalente. La sacarosa, azúcar de mesa, consta de una unidad de glucosa combinada con otra de fructosa. La lactosa, que es azúcar de la leche, se compone de una molécula de glucosa y otra de lactosa. Los polisacáridos. El polisacárido es una macromolécula consistida en unidades repetidas de azúcares simples, o más conocida en general como glucosa. Además son carbohidratos muy abundantes, aunque el número exacto de unidades de azúcares varía. Por lo general hay miles de unidades en una sola molécula. Tienen un alto peso molecular, ya que un polisacárido tiene una gran cantidad de monosacáridos conformados dentro de la macromolécula. En pocas palabras, se unen varias moléculas de azúcares como el almidón o la celulosa y conforman una función estructural que es el almacenamiento de energía a grandes cantidades. Ahora, el almidón. El almidón, todos los monómeros se orientan en la misma dirección y en la celulosa cada monómero sucesivo rota 180 grados alrededor del eje de la cadena polímera con respecto al monómero anterior. Es decir, que la diferencia entre un pan y un pedazo de madera es la posición de dos carbonos. Además también encontramos lo que son principales polisacáridos dentro de un componente principal. Son el almidón, que va conectado con una gran ramificación de glucosa. El glucógeno también va unido con una modificación de glucosa. La celulosa, lo mismo. La hemidocelulosa está conectada con una silosa y una arabinosa. La quintina va unida con una ramificación de acetilglucosamina y la inulina está unida con una fructosa. En cambio, el ácido hialurónico está unido con unos disacáridos respectivos del ácido glucurínico. Y como características principales van conectados o son más encontrados en los vegetales. Y de todas estas cadenas, la más importante es la celulosa, ya que es uno de los más importantes polisacáridos estructurales que se encuentran en la molécula. Y que como uso natural es utilizado en papeles y algodones. Ahí se encuentra más utilizado. Y así como en otros, el almidón es como uso principal energía en vegetales y el glicógeno es almacenamiento de energía en animales. Y para finalizar, los polisacáridos se encuentran como cadenas lineales o bien así ramificadas, que a su vez pueden estar integradas por un solo tipo de monosacárido, como ejemplo el almidón o la celulosa. Lípidos. A diferencia de los carbohidratos que se definen por su estructura, los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos que se caracterizan por el hecho de que son solubles en solventes no polares y relativamente insolubles en agua. Las moléculas lipídicas tienen estas propiedades porque se componen principalmente de carbono e hidrógeno, con pocos grupos funcionales que contienen oxígeno. Entre los grupos de lípidos biológicamente importantes están las grasas, los fosfolípidos, los carotenoides, es decir, pigmentos vegetales amarillo y naranja, esteroides y ceras. Hay lípidos que se utilizan como reserva de energía, algunos son componentes estructurales de las membranas celulares y otros son hormonas importantes. Los triacilgliceroles, es decir, triglicéridos, se forman a partir de glicerol y 3 ácidos grasos. Los lípidos más abundantes en los seres vivos son los triacilgliceroles. Estos compuestos, comúnmente conocidos como grasas, son una forma económica de almacenar reservas de energía, ya que cuando se metabolizan, liberan más del doble de energía por gramo que los carbohidratos. Estos últimos y las proteínas
se pueden transformar en grasas por la acción de enzimas y almacenarse en las células del tejido adiposo, es decir, la grasa de los animales o en algunas semillas y frutos de las plantas. Durante la digestión, los trigliceroles son hidrolizados para producir ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos saturados e insaturados difieren en sus propiedades físicas. En los lípidos se pueden encontrar unos 30 ácidos grasos diferentes, que en general son cadenas carbonadas con un número par de átomos de carbono. Por ejemplo, el ácido butírico presente en la mantequilla rancia es una cadena de 4 átomos de carbono. El ácido oleico, con 18 carbonos, es el ácido graso de distribución más amplia en la naturaleza y se encuentra en la mayoría de las grasas de los animales y vegetales. Tenemos dos tipos de ácidos grasos. Tenemos los saturados y los insaturados. Los ácidos grasos saturados contienen el número máximo posible de átomos de hidrógeno. Los lípidos ricos en ácidos grasos saturados, como la grasa animal y la manteca vegetal, tienden a ser sólidos a temperatura ambiente. Esto se debe a que incluso las moléculas no polares, eléctricamente neutras, pueden desarrollar de manera transitoria regiones con cargas positivas y negativas débiles. Esto se presenta porque el movimiento constante de sus electrones hace que algunas regiones tengan un exceso temporal de electrones, mientras que otras regiones tienen un déficit temporal. Los ácidos grasos insaturados. Estos tienen uno o más pares de átomos de carbono adyacentes unidos por enlaces dobles, de modo que no están completamente saturados con hidrógeno. Los ácidos grasos con un enlace doble se denominan ácidos grasos monoinsaturados, y los que tienen más de un enlace doble se denominan ácidos grasos poliinsaturados. Los lípidos que contienen una elevada proporción de ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados tienden a ser líquidos a temperatura ambiente, es decir, aceites. Esto se debe a que cada enlace doble produce una inclinación en la cadena de hidrocarburos, que impide que ésta se alinee estrechamente con la cadena adyacente. Los fabricantes de productos alimenticios realizan el proceso de hidrogenación de los aceites para elaborar margarinas u otras grasas comestibles, convirtiendo los ácidos grasos insaturados en ácidos grasos saturados, que tienden a ser sólidos a temperatura ambiente. Este proceso hace las grasas menos saludables, porque se sabe que los ácidos grasos saturados en la dieta aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Cuando los ácidos grasos son hidrogenados artificialmente, los enlaces dobles son reordenados, dando lugar a una configuración trans. Los ácidos grasos trans son técnicamente insaturados, pero mimetizan muchas de las propiedades de los ácidos grasos saturados. La configuración trans no produce una doblez en el sitio del enlace doble, por lo que tienden a ser más sólidos a temperatura ambiente, al igual que los ácidos grasos saturados, aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Los fosfolípidos son componentes de las membranas celulares. Estos pertenecen a un grupo de lípidos llamado lípidos anfipáticos, en los que un extremo de cada molécula es hidrofílico y el otro hidrófobo. Por tanto, los dos extremos del fosfolípido difieren en sus propiedades físicas y químicas. Un fosfolípido consiste en una molécula de glicerol unida por un extremo a dos ácidos grasos y por el otro a un grupo fosfato. Este último a su vez está unido a un compuesto orgánico, como por ejemplo la colina. Los carotenoides y otros muchos pigmentos se derivan de unidades de isopreno. Los pigmentos vegetales naranja y amarillo denominan carotenoides. Se clasifican dentro de los lípidos porque son insolubles en agua y tienen consistencia oleaginosa. Estos pigmentos presentes en las células de todas las plantas participan en la fotosíntesis. Las moléculas de carotenoides, como el B-caróteno y muchos otros pigmentos importantes, consisten en monómeros, los hidrocarburos de 5 carbonos conocidos como unidades de isopreno. Los esteroides tienen 4 anillos de átomos de carbono. Un esteroide consiste en átomos de carbono dispuestos en 4 anillos, unidos entre sí, de los cuales 3 contienen 6 átomos de carbono
y el cuarto 5. La longitud y estructura de las cadenas laterales a los lados de estos anillos difieren a un esteroide de otro. Al igual que los carotenoides, los esteroides se sintetizan a partir de unidades de isopreno. Entre los esteroides de importancia biológica están el colesterol, las sales biliares, las hormonas de la reproducción, así como el cortisol y otras hormonas secretadas por la corteza suprarrenal. El colesterol es un componente estructural esencial de las membranas celulares animales, pero cuando se acumula en exceso el colesterol en la sangre, se forman placas en las paredes arteriales, aumentando el riesgo de enfermedad cardiovascular. Algunos mediadores químicos son lípidos. Las células animales secretan sustancias químicas que les permiten comunicarse entre sí o regular sus propias actividades metabólicas. Algunos mediadores químicos son producidos por la modificación de ácidos grasos que han sido removidos de fosfolípidos de la membrana celular. Entre esos se incluyen las prostaglandinas, que cumplen diversas funciones, como la de participar en la respuesta inflamatoria y provocar la contracción del músculo liso. Algunas hormonas, tal como la hormona juvenil de los insectos, también son derivados de ácidos grasos. Proteínas. Las proteínas son macromoléculas de aminoácidos, son los componentes más versátiles de la célula. Se ensamblan de diversas formas, lo que permite participar como los principales componentes de estructuras de las células y tejido. Por ello, el crecimiento y reparación, asimismo el mantenimiento del organismo, depende de las proteínas. Una célula muscular contiene grandes cantidades de miosina y actina, que son los responsables de su apariencia, así como la capacidad de conectarse con la proteína hemoglobina, que está en los eritrocitos, es responsable del transporte del oxígeno. Los aminoácidos son subunidades de las proteínas. Los aminoácidos son los contribuyentes de las proteínas. Tiene un grupo amino y otro grupo carboxilo, unidos al mismo átomo de carbono asimétrico. En las proteínas se encuentran normalmente unos 20 aminoácidos. Cada uno de ellos se identifica por una cadena lateral y variable unida a una cadena vertical. Algunas proteínas tienen ciertos aminoácidos inusuales, además de los 20 aminoácidos. Estos aminoácidos raros se producen para las modificaciones de los aminoácidos comunes, después de que se han convertido en partes de una proteína. Por ejemplo, después de haberse incorporado al colágeno, los aminoácidos esenciales para el ser humano son isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina y triptófano. Los aminoácidos están unidos por enlaces peptídicos. Los aminoácidos se unen químicamente entre sí mediante una relación de condensación que une el carbono del grupo carboxilo de una molécula con el nitrógeno del grupo. Este enlace de carbono y nitrógeno entre dos aminoácidos se llama enlace peptídico. Buenos días, mi nombre es Leonidas Hidalgo. Tengo que hablar sobre las proteínas. Tienen 4 niveles de organización. Las cadenas polipeptídicas, que forman una proteína que se despliegan para a su vez formar una cadena molecular con una forma de 3D. Algunas cadenas forman largas fibras. Las proteínas globulares están plegadas en estructuras más o menos esféricas. Los 4 niveles de organización principales de las proteínas son los primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos. La secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos es la estructura primaria. Esta secuencia está determinada por las instrucciones de un gen. Se conocen como estructuras primarias de miles de proteínas. Ejemplo, el glucagón, una hormona secretada por el páncreas, es un lípido pequeño que consiste de 29 unidades. La estructura primaria siempre se estará representada en forma de collar. La estructura secundaria es el resultado de los enlaces de hidrógeno en la cadena polipeptídica. Esta estructura se forma y se mantiene debido a la formación de enlaces de hidrógeno y aminoácidos de cada una de las vueltas a giros
sucesivos de la espiral. Cada enlace está formado por oxígeno con una carga parcial negativa y de un hidrógeno con carga parcial positiva. La estructura terciaria es una molécula proteínica, corresponde a la forma global que toma de cada una de sus cadenas polipeptídicas. Esta estructura está determinada por 4 factores. Los enlaces de hidrógeno se forman entre los grupos R de ciertas subunidades aminoácidos. Los enlaces iónicos se pueden ocurrir entre el grupo R de un aminoácido con carga positiva o de otro aminoácido del grupo R con carga negativa. Las interacciones hidrófobas que resultan por la tendencia de los grupos R no polares. Los enlaces covalentes, disulfuro o puentes de disulfuro que unen a los átomos de azufre en cada una de las subunidades. La estructura cuaternaria es el resultado de las interacciones entre polipéptidos. Muchas proteínas funcionales están compuestas de 2 o más cadenas polipéptidas que interactúan entre sí de manera específica para formar la molécula biológicamente activa. La estructura cuaternaria es la estructura 3D, resultado de los mismos tipos de interacciones que producen las estructuras secundarias, terciarias, que contribuyen también a la estructura cuaternaria. Entre ellas se constituyen los enlaces de hidrógeno, enlaces iónicos, interacciones hidrófobas y puentes de disulfuro. La secuencia de aminoácidos de una proteína determina su conformación. El estudio en desdoblamiento de proteína, los cuales demostraron que al menos bajo condiciones experimentales definidas in vitro, fuera de la célula viva, un polipéptido puede de manera espontánea experimentar un proceso que produce su conformación funcional normal. A partir del trabajo del pionero Christian Amundsen, muchos investigadores estudiaron diferentes proteínas y utilizaron una variedad de métodos muy sofisticados. Reunieron evidencias que apoyan la conclusión ampliamente mantenida de que la secuencia de aminoácidos es la que determina en última instancia la conformación de las proteínas. La conformación de las proteínas determina su función. Una sola proteína puede tener más de una región estructural diferente, cada una de las cuales es llamada un dominio, con su propia función. Muchas proteínas son modulares, es decir, consiste en 2 o más dominios globulares, que se conectan por las regiones menos compactas de la cadena polipeptídica. Las actividades biológicas de una proteína pueden alterarse por un cambio de la secuencia de aminoácidos, que dan como resultado un cambio de su conformación. Los cambios en la estructura 3D de una proteína pueden afectar su actividad biológica. Cuando una proteína se calienta, se somete a cambios significativos de pH. La conformación de proteína se estudia por diversos métodos. Los investigadores han desarrollado procedimientos alternativos que dependen en gran medida de la enorme base de datos generada por el proyecto Genoma Humano e iniciativas relacionadas. Actualmente, la estructura primaria de una proteína se puede determinar con rapidez mediante la aplicación de técnicas de ingeniería genética y con el uso de la tecnología sofisticada como la espectrometría de masas. Los investigadores utilizan estos datos de secuencia de aminoácidos para predecir los niveles de estructuras superiores de la proteína. Las proteínas mal plegadas están implicadas en las enfermedades humanas. Los estudios sobre los mecanismos de plegamiento de proteínas y sobre la relación entre la actividad de una proteína y su conformación son cada vez más importantes en la medicina. Existen otras enfermedades graves en las que proteínas mal plegadas juegan un papel importante sobre las enfermedades del Alzheimer. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos transmiten información hereditaria y determinan qué proteínas produce una célula. Hay 2 tipos de ácidos nucleicos. Están los desoxirribonucleicos y el ácido ribonucleico. El desoxirribonucleico contiene el material genético y la formación hereditaria, lo que se conoce como el ADN. El ribonucleico
Este participa en la unión de aminoácidos que ayuda a la formación de polipéptidos. También están los nucleótidos, que son considerados como una fuente de energía que tienen las células, y esto se debe a las reacciones que se presentan en cada una de ellas. Las moléculas biológicas. Están los carbohidratos, y cada molécula tiene un carbono, 2 hidrógenos y un oxígeno. Se pueden reconocer al contar las unidades de azúcar. Se dividen en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Su función principal es el almacenamiento y fuente de energía. También sirve como componente de otros compuestos. Tenemos lo que son las proteínas, que son uno o más polipéptidos, también conocidos como cadenas de aminoácidos que están enrollados o plegados en formas características. Para distinguirlos se busca la unidad de aminoácidos que están unidas por enlaces, funcionan como enzimas, proteínas musculares y la hemoglobina. Los ácidos nucleicos. Es una cadena carbonada que se compone de pentosa y grupo de fosfatos alternos, desde los cuales se proyectan las bases nitrogenadas. Hay que tener en cuenta que cada subunidad molecular llamada nucleótido consiste en una pentosa, un grupo de fosfato y una base nitrogenada. Para identificarla se busca un esqueleto o armazón de pentosa fosfato. El ADN forma una doble hélice y su función es almacenar, transmitir y expresar la información genética, la señalización celular y otros aspectos del metabolismo.